En matemática, profesores, hay una cosa especial. En matemática, los profesores en primaria e inicial, cuando comienzan a poner su cartel de capacidades en el organizador, números, relaciones y operaciones, tienen que pensar que sus procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser atacados mediante los 3 procesos transversales. Es decir, un tema de números, relaciones y operaciones, por ejemplo, los números fraccionarios, debe ser atacado mediante la resolución de problemas, la comunicación matemática y además bajo el razonamiento y demostración. Un tema de geometría, el triángulo, debe ser atacado resolviendo problemas, comunicándonos matemáticamente y además razonando y demostrando teoremas, postulados, qué sé yo. Y lo mismo en estadística. A eso se le llama procesos transversales. Esto, profesores, entonces, tomar en cuenta cuando trabajemos ya en el aula un conocimiento de alguno de estos organizadores de matemática. Aquí están las capacidades, conocimientos y actitudes. Estas actitudes, profesores, hay que tener muy presentes. Son los correspondientes a números, relaciones y operaciones dentro de matemática cuarto grado. Con esto entonces estamos un poco desterrando lo que hacemos los profesores en general. Nos ponemos de acuerdo, sobre todo los tutores, y decimos, a ver, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación de las actitudes? Y elegimos las 7 áreas, los mismos criterios de actitudes. Cuando debe haber una diferencia, y esto ya el DCN es muy claro. Estos son los de matemática. Y para esa competencia inclusive. Valores también como posibilidad, no son los únicos. En primaria, profesores, hay horas de libre disponibilidad. Miren ustedes, comunicación 4 horas, matemática 4 horas, en total hacen 20 horas. Pero dice hay 10 horas de libre disponibilidad, por lo tanto los profesores se ponen de acuerdo junto con la dirección y dicen vamos a potenciar comunicación, matemática y algunas áreas más. Y salen entonces las 30 horas. Eso se llama horas de libre disponibilidad en primaria. Otra manera de diversificar, digamos, en micro, algo más pequeño, profesores, y ustedes lo hacen, es esto. Van al DCN y encuentran estos conocimientos, miren ustedes, tipos de textos, informativos e instructivos, pero no me dicen cuáles. Abajo, estructura y secuencia lógica de textos narrativos, descriptivos, informativos, etc. Entonces, ¿qué hace el profesor? Digamos que está en 5º grado y dice, a mi parecer, he consultado también con libros, etcétera. Si me dicen textos instructivos o narrativos, estoy eligiendo estos. Instructivos, las recetas, instrucciones para evaporar líquidos. Según su análisis, son ideales para 5º grado. Informativos, la noticia. Narrativos, el relato de viajes, el cuento, los chistes, la narración de costumbres navideñas. Descriptivos, la descripción de un animal, la descripción de una persona, la descripción de un paisaje, etcétera. Esto también es diversificar, es decir, adaptarme al tipo de alumno, a sus expectativas. Esto generalmente lo hacen las editoriales, ¿no? Piensan en la edad del niño, piensan en las habilidades que van a desarrollar con estos conocimientos y los proponen. Conocimientos diversificados para un colegio con 7 horas de comunicación en el esto es 3er grado, ¿no? Y esto tal como aparece en el DCN. ¿Cómo organizo las unidades? A ver, un criterio para dar nacimiento a una unidad
es el tema transversal. El tema transversal priorizado de la institución puede ser materia prima para crear una unidad. Dice, a partir de un tema transversal, tendríamos entonces un proyecto de aprendizaje, porque el tema transversal es una problemática, un proyecto entonces, o una unidad de aprendizaje. Si el tema transversal es el que domina el nacimiento de una unidad, estos dos tipos de unidad son los más indicados. Pero no es el único criterio. Una unidad también puede aparecer identificando los intereses y oportunidades de aprendizaje, y podríamos entonces crear módulos. Un tipo de unidad llamado módulo. Los alumnos necesitan urgentemente trabajo, por ejemplo, con fracciones. Un módulo de una semana, de 15 días. Es una unidad. Otro criterio, la organización de conocimientos y capacidades de naturaleza similar en bloques que tengan sentido lógico y se puedan desarrollar pedagógicamente, de naturaleza similar. Por ejemplo, muchos juntan el adverbio, la conjunción, ¿qué esos dos? ¿No? El adverbio y la conjunción, y la preposición, los tres juntos de una vez, y esto puede ser motivo para una unidad. Los docentes pueden utilizar otro criterio para generar sus unidades. Por eso en el formato de unidad dice, justifique usted por qué ha formado esta unidad. Una vez que hemos formado la unidad, la organizamos. Se toman los carteles diversificados de capacidades, conocimientos y actitudes que entran en esa unidad. Es un pedazo de la programación anual. Se proponen un título sugestivo para la unidad. Ahora sí, esto en primaria e inicial siempre se ha dado. La novedad es para secundaria. Mañana lo voy a ampliar. Secundaria generalmente programa con número de unidad, no con nombre. Vamos a dar sugerencias de cómo sacar ese nombre. Las unidades se distribuyen entre los diferentes periodos utilizando un formato adecuado. Si tengo 8 unidades, voy a dividirlos perfectamente a lo largo del año. Un programa anual, profesores, de primaria, donde la maestra trabaja 2, 3 áreas, sería este. Les explico que es muy fácil. Miren, la unidad, digamos, 1 se llama Amemos a nuestro país. El mes en que voy a desarrollar esta unidad es marzo. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué no julio? Lo que pasa es que ya el muchacho se sabe los nombres de las unidades. Llega julio y siempre es el mismo nombre. Llega mayo y siempre es el mismo nombre. No le da importancia. Entonces, busquemos nombres un poco especiales que salgan de la rutina. En el mes de marzo, entonces, amemos a nuestro país, por algún motivo. Áreas que van a intervenir en esta unidad, en este caso estoy juntando a 3 áreas. ¿No? Pueden ser 2, tal vez 1, o pueden ser las 7. Depende de la habilidad de la maestra. ¿Qué competencias estoy utilizando de comunicación? Estoy utilizando la competencia 1 y 2, que yo sé que pertenecen a la expresión y comprensión oral, y la otra, la 2, pertenece a la comprensión de textos. Esas 2 competencias voy a trabajar en esta unidad, amemos a nuestro país. En matemática, estoy eligiendo las 2 primeras competencias, ¿no? La de números, relaciones y la de geometría. Y la otra de personal social, la segunda. Tiene 2 solamente, ¿no? La segunda. Listo, entonces ya he puesto las competencias que intervienen en esta unidad. Ahora, ¿qué capacidades de esa competencia? De la competencia 1 estoy sacando 1, 2 capacidades. Y de la competencia 2 de comunicación, 2, 1, 2, 2. Miren cómo estoy desdoblando. Estoy entonces disgregando las capacidades para esta unidad. Lo mismo para matemática, un grupo de capacidades. Y conocimientos, 2 conocimientos básicos de comunicación, 2 de matemática y 1 de personal social. Ahora pregunto, ¿por qué es menor el número de conocimientos que el número de capacidades? Yo creo que ustedes están ya posibilidades de responder.
Porque, lo dijimos al principio, los conocimientos se desarrollan a través de las capacidades. Basta que yo ponga, por ejemplo, aquí pongo el verbo como conocimiento de comunicación. Tengo para desarrollar 2, 3, 4 capacidades. Identifica los verbos, utiliza los verbos, relaciona verbos, etc. Y luego las actitudes, al menos una por cada área que está interviniendo en esa unidad. ¿Se acabó? Este es un reparto de las competencias, es decir, de sus capacidades, conocimientos y actitudes para una unidad. Bueno, esta diapositiva la confeccioné pensando en profesores. Allá en el Cusco preguntaban, ¿y nosotros que somos multigrado? Es un problema enorme. Profesores que trabajan los 6 grados a la vez en su salón de clases, ¿no? Pero no tenían miedo, al contrario, venían y preguntaban y estaban muy entusiasmados en hacer bien las cosas. Este es un modelito de unidad, de unidad en la programación anual. ¿Qué pongo? Rápidamente. Unidad 1, tal nombre. ¿En qué mes lo desarrollo? En tal mes. ¿Qué competencias voy a trabajar? Esto es para, digamos, la distribución de las unidades en la programación anual, pero manejando una sola área. ¿Qué competencias? ¿Qué capacidades de esas competencias? ¿Qué conocimientos de cada competencia? ¿Y qué actitudes? Siempre que ustedes pongan la competencia que van a trabajar del área que va a intervenir en esa unidad, desdóblenlas en capacidades, conocimientos y actitudes. Este formato, profesores, es a la vez un cartel de alcances y secuencias y a la vez también es una programación anual de uno de los organizadores. Miren ustedes, es muy fácil. El organizador, expresión y comprensión oral. La habilidad, esto he debido cambiar, identifica, discrimina, etcétera, basándome en la matriz anterior. La contextualización se obtiene cuando se le pregunta, ¿qué va a identificar el alumno? El propósito comunicativo. ¿Qué va a discriminar? La estructura del texto. ¿Qué va a inferir? El mensaje del interlocutor. Esta contextualización se obtiene preguntándole a la habilidad ¿qué es lo que? Y van haciendo la capacidad. Luego el conocimiento. El grupo de conocimientos de expresión y comprensión oral para el año, en este caso 5º grado de primaria. Y luego las actitudes. Aquí sí valdría la pena un poco ver con mayor detenimiento porque he puesto actitudes idóneas para la expresión y comprensión oral. Miren, un chico que quiere exponer bien, un chico que quiere hacer excelentes entrevistas, un chico que quiere debatir, un chico que quiere intervenir en teatro, etcétera, en fórum, qué sé yo, necesita de estas actitudes, el respeto mutuo, ¿no? Entonces, una actitud idónea. La flexibilidad, si no está funcionando su punto de vista, pues dejar ese punto de vista. Su amabilidad con el resto, la veracidad cuando tome la palabra, la perseverancia, porque no es fácil tomar la palabra y dirigirse a sus compañeros, y la seguridad en lo que dice. Son actitudes buscadas expresamente para la expresión y comprensión oral. Aquí no he puesto, por ejemplo, que interviene constantemente en clases, que forma grupos y responde a las expectativas de sus compañeros, que son actitudes muy buenas, pero que son comunes. Y luego vienen los aprendizajes previstos, que simplemente son las capacidades y las actitudes desdobladas, puestas, ¿no? Enumeradas. Entonces, este es un cartel de capacidades, conocimientos y actitudes para el año en expresión y comprensión oral y a la vez es una programación anual. Lo mismo para producción, tiene la misma explicación, hasta llegar a los aprendizajes previstos. Por ejemplo, una actitud idónea para la producción, ¿cuál es? Superación. No es fácil producir textos, ¿no?
metodologías que son bastante tediosas, algunas más ágiles que otras. Entonces, espíritu de superación, espíritu de disciplina, de orden, si no, no va a llegar a ese texto tan ansiado. Perseverancia. Y esto, por ejemplo, bueno, esto ya es expresión igual, expresión y comprensión oral, esto es de matemática, por ejemplo, números, relaciones y operaciones, ¿no? Desde cuando nosotros hacemos, por ejemplo, identifica los datos, infiere los datos. Profesores, ¿cuál es la primera capacidad que el alumno en resolución de problemas debe desarrollar? Identifica datos e incógnitas. El profesor no puede pasar a pedirle, dame el resultado, si no se ha asegurado que el alumno tiene soltura, facilidad en la identificación de datos e incógnitas. Y digamos que un alumno sí los identifica, ya tiene la suficiente destreza. Bueno, ahora lo que quiero es que tú infieras nuevos datos, si es que te faltan. Y mejor todavía cuando aplica leyes utilizando esos datos. Entonces miren cómo están encadenadas las habilidades. Luego los conocimientos, las actitudes y los aprendizajes previstos. Profesores, cuando quiero programar una unidad, básicamente los elementos son estos. Nombre de la unidad, justifico, la duración, el tema transversal que domina esa unidad, las competencias que intervienen en esa unidad, ya lo dije, los aprendizajes previstos que también acabo de decir, el cronograma, las estrategias, los recursos y los indicadores. Profesores, aquí, en los aprendizajes previstos, según mi opinión y mis programaciones, en la unidad yo hago aparecer los aprendizajes previstos. En la anual no pueden aparecer porque son carteles. En la unidad ya aparecen. ¿Y qué son los aprendizajes previstos? Las capacidades que tienen implícitamente al conocimiento y las actitudes seleccionadas para esa unidad. Aprendizajes previstos. ¿No? Y además, ¿qué debo poner en la unidad? Los indicadores, que son los mismos aprendizajes previstos, pero con un tercer elemento. En evaluación lo vamos a ver con mayor calma. Entonces, cuando yo programo la unidad, profesores, yo puedo utilizar, por ejemplo, este formato. Muy fácil. Donde dice competencia, aquí pongo competencia 1, ya no pongo el enunciado. Y luego de frente aprendizajes previstos. Esto esperado ya debería salir, aunque el DCN 2009 todavía utiliza en algunas páginas. Aprendizajes previstos. Ya no pongo relación de capacidades, relación de conocimientos, porque ya son aprendizajes previstos. Y luego el programa, o el cronograma. Este es un modelito tipo T. Aquí tienen ustedes, miren, los conocimientos, las competencias y capacidades, las actitudes, las estrategias, y aquí los aprendizajes previstos, ¿no? Tipo T, un modelo T totalmente reformulado, ¿no? Pero, digamos, es agradable a la vista porque lo tengo todo. El formato no hay formato oficial. Este es un formato clásico, ¿no? De izquierda a derecha, de unidad. En eso no hay ninguna obligación. Ustedes pueden coger el formato que más se adapta a sus necesidades, a su conveniencia. Este es un formato de sesión. La sesión, que es el último tramo de la programación, ustedes utilizan 3 momentos. Profesores, yo particularmente utilizo los 5 momentos. Me han criticado. Me dicen que ¿por qué trabajo más? Solamente 3 hay. Sin embargo, a mí me resulta, mis clases son exitosas con mis 5 momentos. Y ahora 6 porque hago la metacognición. Los tres momentos de la sesión, si a ustedes les resulta y hay aprendizajes, mantengan ese formato de sesión de aprendizaje. Este es el mismo formato. Recupera, construye, transfiere.
Otro formato. Motiva, recupera, genera conflicto, procesa, reflexiona, evalúa. ¿No? Es la última parte de la programación, la sesión. Esto es otro, inicio, proceso y salida. Y este es un formato real de mi clase. Yo lo he desdoblado en 4 partes para hacerlo mucho más grande. Todos los datos de la sesión. Acá están son mis aprendizajes previstos, mis valores y actitudes que intervienen en esta clase. No se olviden que en una clase se lleva al menos una actitud para desarrollarla en esa clase y nos mantenemos durante esa unidad con esa actitud. Con esa actitud. Aquí empiezo con los 5 momentos, la motivación, recojo, momento básico, aquí está la descripción del proceso. En los tiempos, un profesor me dice, pero en primaria no se pone tiempos. Bueno, pero póngalos para que usted mida también sus tiempos, si no, se va a dedicar a la motivación durante 20 minutos y no tiene, digamos, un límite. Luego el momento práctico, el momento de la extensión, la evaluación de extensión y luego la metacognición. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa momento de la extensión si alguien hace los 5 momentos? Un profesor me decía, el momento de la extensión es dejarle la tarea al alumno. No es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea generalmente, si es que la dejo para la clase, sirve para el momento práctico y luego inmediatamente evaluar eso. Por lo tanto, no es extensión. Y si la dejo para la casa, es la tarea de reafirmación, de mayor ensayo, pero se entiende que el alumno ya aprendió en la clase. Por lo tanto, extensión no significa una actividad de la sesión para la casa. No es así. La extensión tiene que desarrollarse en la sesión. Y la extensión propiamente es un acercamiento a cuestiones ya reales. Si ha sido un tema árido, por ejemplo, ha sido, digamos, las clases de preposiciones, el alumno hasta este momento de la evaluación está respondiendo al aprendizaje, el momento de la extensión es ideal para acercarlo ya a situaciones más concretas. Por ejemplo, nombres de canciones, letras de poesías que le agrada, que canta, que tararea, allí entonces. O sea, la extensión es, te extiendo ese conocimiento a cuestiones que ahora sí, más quieres tú saber. Y luego viene ya toda la parte de la evaluación, donde los aprendizajes previstos se convirtieron en indicadores. Ese es el modelito, ¿no? Ya en blanco. Profesores, un proceso de aprendizaje es, hoy en día, aprender es más complejo que el mero recuerdo. No significa ya solamente memorizar la información, eso ya hace tiempo lo tenemos claro. Es necesario también conocer la información y seleccionarla, analizarla, organizarla, interpretarla, comprenderla, sintetizarla, aplicarla, valorarla. Esto que continuamente leemos en los manuales, sí se hace en las clases. Si ustedes están haciendo un aprendizaje significativo, están cumpliendo con esto. ¿Por qué el alumno comprende poco lo que lee? Hay muchas respuestas. Una de ellas, que nos va a doler un poco, es que nosotros se lo damos todo servido. En ciencias, en matemática, en personal social, hacemos nuestros grandes organizadores, nuestros cuadros, y simplemente se lo explicamos al alumno, él como receptor lo comprende muy bien, lo guarda, lo archiva, y luego lo suelta cuando vienen los exámenes. El alumno no ha procesado nada, salvo la retención, ¿no?, y la escritura. Entonces, nosotros también somos culpables cuando solo le hacemos una clase de retención, ¿no?, de escucha. Aquí nos están diciendo que el alumno procese. En la mañana unas alumnas me decían, por ejemplo, yo le puse una relación de Ñacatita, ¿no? Ñacatita, Sargento Canuto, y me decía, ¿de qué trata Ñacatita? Y una alumna quería apuntar el resumen, ¿de qué trata? Me acordé,
No, tengo que crear condiciones para que la alumna lea, seleccione, analice esa información, la sintetice y luego la explique. Ella tiene que buscar esa información, pero no ya elaborada, sino seleccionada, corregida, ampliada, etc. Esa es la sesión. Y todo esto que estamos haciendo, profesores, se resume en un informe de mis progresos, que podría ser este modelo. Miren, en comunicación el alumno tiene A, y si quiero puedo también poner los resultados de cada uno de estos organizadores. Generalmente en primaria inicial lo que hacen es colocar comunicación A y luego un grupo de indicadores. Y junto a ese indicador un check o un sí o un no, para que el padre vea que esa A corresponde a ese logro o no de indicadores. Este es un modelo de informe de mis progresos. Y este es otro que es el más, clásico, ¿no? Para primaria, ¿no? El más clásico, ¿no? Y este, que ya no había. Profesores, les agradezco mucho y estamos para hacer. Bueno, ya. Yo creo que acá estoy. ¿Puedes decir que en el CD les vamos a entregar tu ponencia? Ya. Porque me han preguntado varias personas. Ya. Profesores, en el CD van a estar la mayoría de estas diapositivas. Mari dice, ¿cuál es el objetivo de las competencias en el desarrollo del plan de estudios para el alumno de primaria? ¿Cuál es el objetivo de las competencias? Bueno, que el niño sea competente. ¿Qué significa que sea competente? Que logre un grupo de capacidades, conocimientos y actitudes. Que se vea, al adquirir la competencia, que su desempeño es el que nosotros esperamos en las competencias de nuestra área. ¿Las competencias en comunicación se programan en las unidades con los 3 organizadores o solo se escogen hasta 2 competencias? Muy buena pregunta. Si la unidad va a durar todo el bimestre, necesito las 3. Si solo va a ser tipo módulo de 15 días, una semana, puedo elegir una competencia. Depende de la extensión. La programación anual del taller de inglés debe tener la misma estructura. Sí, si inglés se toma en primaria e inicial como taller o como área, debe cumplir con todos los requisitos de un área, ¿no? Y es motivo también para desaprobar. ¿Los conocimientos se desarrollan a través de las capacidades o las capacidades se desarrollan a través de los conocimientos? Miren, yo cojo un conocimiento y para que el alumno adquiere ese conocimiento, desarrollo capacidades. Yo no estoy hablando de conocimientos en el sentido del concepto. Un profesor me decía, ¿cuánto sabe sobre ese tema el alumno? Bueno, el alumno va a saber mucho sobre ese tema cuando usted lo haya hecho, por ejemplo, analizar, sintetizar con ese tema. Lo haya obligado a que aplique, a que lo separe, a que lo discrimine. Va a ver usted que ese conocimiento está bien adquirido. Entonces, el conocimiento se desarrolla a través de las capacidades. Luego, ¿cómo toma en cuenta el entorno local si el alumno estudia en un distrito donde no vive y su realidad es diferente? Bueno, eso es cierto, ¿no? Hay chicos que de extremo a extremo viajan. En todo caso, decir a los padres de que no es lo más conveniente, pero si no fuera posible, tiene que adecuarse a un entorno que si es positivo le va a servir. Si está saliendo de un entorno negativo a un entorno positivo, al contrario, hay que ayudarlo a que se enriquezca con ese entorno. Los procesos transversales en el área de matemática se convierten en criterios de evaluación. Es cierto, los procesos transversales se convierten en criterios de evaluación. El viernes vamos a poner ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre sesiones de aprendizaje y módulos? Módulo es un tipo de unidad, sesión es la clase, ¿no? Que es algo chiquito.
¿Qué es lo que se recomienda usar en caso que estos sean parecidos? El módulo no puede ser parecido a una sesión. El módulo simplemente es una unidad, ¿no? Es un grupo de conocimientos, capacidades elegidas. Bueno, aquí me da la estructura tal como aparece en el DCN. ¿Por qué aparece primero capacidades, al costado conocimientos y abajo las actitudes, dice, ¿no? ¿Por qué no sería conocimientos al lado izquierdo, capacidades? Bueno, yo creo que no hay ningún problema. Yo lo puedo reformular, ¿no? Si a mí me dan el DCN así y me molesta ese orden, lo reformulo, con tal que lo entienda. Es necesario plantear un plan de estudios primaria señalando el número de horas por área, si estas se deben integrar en su... Claro, yo puse un número de horas solamente por ejemplificar cómo se hace el uso de las horas disponibles, ¿no? Pero el colegio específicamente pone su número de horas, la maestra también. Una maestra puede tener 4 de comunicación, la otra puede tener 5, dependiendo del tipo de alumno. ¿Qué sucede hoy en día cuando hay cambio de currícula y qué sucede con los textos? ¿Sirven o no? Los textos que nos entregaron el año pasado, en verdad, si buscamos los conocimientos que vienen en el nuevo DCN, ya no los encontramos con facilidad, ¿no? Entonces, estos textos nos siguen sirviendo, porque al fin y al cabo el texto no nos gobierna. Nos sirve para tener una idea de cómo trabajar una estrategia en determinado conocimiento, que no es, digamos, el ABC. Nos siguen sirviendo, pero por ejemplo, el personal social ya hay nuevas cosas, ¿no? ¿Qué medida tomar cuando un estudiante de primer grado no logró las competencias al finalizar el año? Bueno, hay que buscar repotenciar, ¿no es cierto? Hay que buscar nuevas sesiones con él a tiempo, no esperar pues el final del año, ¿no? A tiempo, en el proceso me doy cuenta, sabiendo que no existe la repitencia. En buena hora que no exista, ¿no?, la repitencia. Tenemos un poco más de tiempo con ese pequeño de 6 años. No es que va a tener dificultades, profesor, lo que pasa es que se está demorando el niño de primer grado. Necesita más tiempo. Hay capacidades que son más trabajosas para él que para otro niño. Pero hay que buscar que lo logre, ¿no? Pero con tiempo. Por eso se programa cosas especiales para ese niño especial. Por favor. Hace poco en una capacitación entendí que organizador del área no es correcto, sino son capacidades, y para la evaluación se llaman criterios. ¿Es así? No, el nombre oficial es organizador del área, que en verdad en la mayoría de áreas son capacidades. Por eso se llaman criterios para evaluar un área. Pero para la programación, para efectos de plantear el número de competencias, etcétera, se llama un organizador. Alrededor de este organizador están todos los elementos. Organiza, gracias a él. Si tengo a mi cargo el aula de tercer grado, las competencias del ciclo son del cuarto grado, ¿se copian igual o es necesario gradualizarlas? Usted gradúa en su elección de capacidades, conocimientos y actitudes. Ahí está la graduación, pero la competencia es el mismo enunciado para los 2 grados. ¿Cree usted que el DCN está dando la importancia que tiene al primer grado en la vida escolar y está orientado a atender las necesidades especiales que se encuentran en este grado, ya que es en este momento que se inicia la lectoescritura? Bueno, en verdad pueden haber debilidades. Como usted bien sabe, profesor o profesora, esto es una propuesta abierta al enriquecimiento, a la mejora. Entonces no es, digamos, lo único, y este es el que me va a gobernar durante todo el año escolar, ¿no? Yo lo enriquezco. ¿Considera usted que el proceso de diversificación curricular a nivel institucional culmina con la elaboración del PCI? El PCI, bueno, ya ahí está diversificado, he explicado todo el proceso, ¿no?, desde la región hasta nuestra institución, pero todavía falta una fase pequeña, cuando hago mi programación anual, ¿no? Ahí tengo ya muy claro qué alumnos me va a tocar y por lo tanto pienso todavía en ellos. ¿Cuál es el objetivo de las competencias en el desarrollo del plan de estudios para el alumnado de primaria? Bueno, ya lo dije, desarrollar un grupo de capacidades, conocimientos y actitudes para que se desenvuelva adecuadamente según lo que uno espera de su área. Cada área tiene sus propias competencias. Las competencias son formas de actuar,
forma de responder a las necesidades de aprendizaje. Si las responde bien, está logrando esas competencias. Entonces, esos son los objetivos, que tenga un buen número de estas habilidades, ¿no?, y conocimientos. Las competencias en comunicación se programan en las unidades con los 3 organizadores o solo se escogen hasta 2 competencias. Ya lo dije, si la unidad es pequeña, puede ser una competencia o tal vez 2. ¿La programación anual del taller de inglés debe tener la misma estructura? Sí, ya lo respondí. Y termino con esto. ¿Cuál es la diferencia entre el DCN 2009 y el 2005? Bueno, no es que es un nuevo DCN, ¿no? Ya ayer lo dijeron, es una especie de ampliación, de articulación, ¿no? Solo que hay algunas cosas que yo me quedo con la del 2005. El tema transversal, ¿cómo se explicita en la programación? ¿Solo debemos señalarlo en la programación? No, en las sesiones se explicita, o sea, está señalado en la unidad, pero cuando yo hago una lectura, por ejemplo, aprovecho que equidad de género es lo que gobierna de inmediato en mis consultas, mis debates, mis preguntas de enjuiciamiento, qué sé yo, la equidad de género. Selecciono una lectura que es, digamos, argumentativa, equidad de género. Siempre estoy buscando resolver esa problemática. Los aprendizajes previstos son iguales a las competencias